Creación del universo y los dioses primordiales en la mitología griega. La mitología griega ofrece una de las cosmogonías más fascinantes del mundo antiguo. En su vasto cuerpo de mitos, la creación del universo se presenta no como un acto singular, sino como una serie de etapas dinámicas marcadas por conflictos, uniones divinas y la personificación de las fuerzas cósmicas. Antes de la aparición de los dioses olímpicos, existieron los dioses primordiales, entidades que representaban los elementos fundamentales del cosmos. Su historia está narrada principalmente en la obra Teogonía de Hesiodo, donde se describe el linaje de los dioses desde el caos inicial hasta el dominio de Zeus y el orden olímpico. Todo comenzó con el caos, una entidad indefinida y sin forma, que representaba el abismo vacío y oscuro del que surgiría toda existencia. No era un dios en sentido humano, sino una presencia que personificaba la nada primordial. A partir del caos, de manera espontánea, nacieron las primeras entidades cósmicas. Del caos surgieron Gea, la tierra, sólida y fértil, la madre de todo lo que es material. Tártaro, un abismo profundo que se convertiría en prisión para los titanes y monstruos. Eros, el amor primordial, la fuerza unificadora que impulsa la creación y la unión. Erebo, la oscuridad de las profundidades. Nix, la noche, la oscuridad envolvente. Estas primeras divinidades eran abstractas, impersonales y colosales. Representaban principios fundamentales más que personalidades definidas. Gea, por ejemplo, no era solo la tierra, sino el principio femenino generador por excelencia. Gea, sin la necesidad de un consorte, dio a luz al cielo, Urano, quien cubría a Gea por completo. También engendró a las montañas y al Ponto, el mar. La unión simbólica de Gea y Urano representa la integración de lo masculino y lo femenino en la creación del mundo físico. De la unión entre Gea y Urano nacieron los primeros grandes seres divinos. Los titanes, como Cronos, Océano, Hiperión, Jápeto, etc. Los cíclopes, seres gigantes de un solo ojo. Los hecatónquiros, monstruos con 100 brazos y 50 cabezas. Urano temía el poder de sus hijos monstruosos, así que los encerró dentro del vientre de Gea, el Tártaro. Gea, dolida y airada, conspiró con su hijo menor, Cronos, el más astuto de los titanes. Le entregó una hoz de adamantina, con la que Cronos castró a su padre y arrojó sus genitales al mar. De la sangre derramada nacieron los gigantes, las erinias, furias, y las melíades, ninfas de los fresnos. Del mar espumoso alrededor de los genitales nació Afrodita, diosa del amor y la belleza, en una escena célebre que más tarde inspiraría a artistas de todos los tiempos. Con Urano depuesto, Cronos asumió el poder como soberano del universo. Cronos y la profecía del hijo. Cronos reinó junto a su hermana y esposa Rea, y con ella engendró a los primeros dioses del Olimpo, Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus. Sin embargo, Cronos había escuchado una profecía que decía que uno de sus hijos lo destronaría, tal como él hizo con su padre. Por temor, devoraba a cada hijo al nacer. Rea, desesperada por salvar a su último hijo, engañó a Cronos. Le entregó una piedra envuelta en pañales y escondió al infante Zeus en una cueva del monte Ida, en Creta. Allí fue criado por ninfas y amamantado por una cabra llamada Amaltea. Cuando Zeus alcanzó la madurez, regresó y obligó a Cronos a vomitar a sus hermanos. Con la ayuda de los cíclopes y los hecatónquiros, a quienes liberó del Tártaro, declaró la guerra contra los titanes. Esta gran batalla, conocida como la Titanomaquia, duró 10 años y dividió a los dioses primordiales, algunos apoyaban a los olímpicos, otros a los titanes. Los cíclopes, en agradecimiento, forjaron para Zeus su rayo, para Hades un casco de invisibilidad y para Poseidón el tridente. Con estas armas, los olímpicos vencieron y arrojaron a los titanes al Tártaro, que fue sellado con puertas de bronce y custodiado por los hecatónquiros. Tras la victoria, Zeus dividió el universo con sus hermanos. Zeus gobernó el cielo. Poseidón, el mar. Hades, el inframundo. Este nuevo orden marcó el inicio de la era de los dioses olímpicos, más cercanos a los humanos y con características y pasiones reconocibles. Pero los dioses primordiales no desaparecieron, sino que permanecieron como fuerzas esenciales del mundo. Además de los grandes dioses como Gea y Urano, otros dioses primordiales jugaron roles vitales en la estructura del cosmos. Hemera, el día, y Éter, la luz superior, hijos de Nix y Erebo. Crono, como el tiempo eterno, diferente de Cronos, el titán.
Moros, el destino; Tánatos, la muerte; y Hypnos, el sueño, hijos de Nyx. Estos dioses no tienen grandes mitos personales, pero están presentes como fuerzas constantes y necesarias. Entre los dioses primordiales se encuentran las Moiras, Cloto, Láquesis y Atropos, quienes hilaban, medían y cortaban el hilo de la vida. Aunque su origen varía según la fuente, algunas las hacen hijas de Zeus y Temis, en otras versiones son hijas de Nyx y por tanto anteriores incluso a los olímpicos. Estas deidades representan el destino ineludible, incluso para los dioses. Gea, aunque madre del cosmos, no siempre estuvo de acuerdo con el dominio de Zeus. Tras la derrota de los titanes, dio a luz a Tifón, un monstruo gigantesco que representaba el caos absoluto. Tifón casi derrota a Zeus, pero finalmente fue vencido y encerrado bajo el monte Etna, donde aún escupe fuego, según la leyenda. Los dioses primordiales dejaron una huella imborrable en la mitología griega. No solo por su papel en la cosmogonía, sino porque establecieron una jerarquía natural del mundo, del caos a la organización, del abismo al orden celeste, del misterio cósmico al antropomorfismo olímpico. También representan las fuerzas que no se pueden dominar: la muerte, el amor, el destino, el tiempo. La mitología griega no era solo un conjunto de cuentos fantásticos. Reflejaba una profunda necesidad de los antiguos griegos de entender su mundo. Al personificar elementos como la noche o el amor, daban forma a lo intangible. Además, muchos filósofos presocráticos, como Anaximandro, Heráclito o Empédocles, reinterpretaron estos mitos en términos filosóficos, viendo en ellos la lucha entre elementos y principios que aún regía el universo. La historia de la creación en la mitología griega es una evolución, comienza con fuerzas impersonales y termina con dioses que se comportan como humanos. Los dioses primordiales marcan el inicio del tiempo, el espacio y la materia. Su existencia nos recuerda que, incluso en un universo dominado por dioses antropomórficos como Zeus, Hera o Atenea, existen aún fuerzas más antiguas y más poderosas: el amor, el caos, la muerte, la tierra y el destino. Estas entidades no mueren ni son destruidas, persisten como pilares del cosmos. En última instancia, los mitos griegos nos enseñan que la creación no fue un acto instantáneo, sino un proceso continuo y conflictivo en el que el orden nace del desorden, y la luz, de la oscuridad.